Estimado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea, compañeras y compañeros asambleístas, al pueblo ecuatoriano una vez más. Buenas tardes. Respecto al proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República, quiero hacer algunas observaciones y reflexiones al mismo tiempo. En el artículo 165 de la Constitución referente a los estados de excepción, en su numeral 6, entre las atribuciones del presidente de la República, ya permite de manera expresa disponer el empleo de las Fuerzas Armadas, aspecto que de manera redundante consta en la redacción propuesta por la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas que cuenten con dictamen de la Corte Constitucional. Si ya existe una propuesta expresa, pues me parece que se vuelve redundante el texto sugerido. No faltarán quienes pretendan criticar a la Asamblea porque quizá no acepta una sugerencia de la Presidencia de la República y que ya es parte de la Constitución. Quizás en una segunda observación no nos damos cuenta que existe una manifiesta y permanente intencionalidad de transformar a las Fuerzas Armadas en una segunda policía para utilizarlas todo el tiempo para el control social y la represión. Basta recordar que una reforma que fue luego declarada inconstitucional sobre el artículo 151 de la Constitución el 3 de diciembre de 2015, se agregó la frase y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley, quedando el inciso de la Constitución de la siguiente manera: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial, y ahí viene el adendum, y complementariamente apoyar a la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Pues bien, en base a esta frase de complementariamente, se utilizó a miembros de las Fuerzas Armadas en desalojos de compatriotas de zonas mineras de Tundaime, de Natkins, para explotar las minas del Mirador y de Panata San Carlos y darles a las empresas chinas de Tongling, Nonferrus y Jonfield riquezas de este país. Por ejemplo, en el Mirador sacaron en oro puro 16 toneladas de lingotes y por un valor superior a 2.800 millones de dólares. Dinero que en vez de quedarse en el país, llevaron las multinacionales chinas. Y también hay que decir que la segunda reserva de cobre del planeta está en Pananza, San Carlos, con más de 14 millones de toneladas que explotan. ¿Cuántos señores militares participaron en esos desalojos a compatriotas ecuatorianos para sacarles de sus tierras, de sus casas, como humildes ciudadanos de las comunidades ancestrales y colonos?
se percataron que recibieron órdenes superiores y regulaciones jurídicas infames, que eran instrumentos al servicio de los gobiernos antinacionales y sirvientes de intereses voraces de las corporaciones extranjeras. Tercera observación: la Asamblea Nacional muchas veces es sorprendida y también le convierten en instrumentos de estas políticas represivas y antinacionales. Recordemos que en la primera semana de enero de este año se aprobó el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral reformatoria a varios cuerpos legales, en donde se sustituyó el artículo referido 34, pues le sustituyó al artículo 64 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Respecto a las labores de control social dentro de este país, con el estado de excepción, aprobaron dos cosas terribles: que la Policía Nacional, que me escuche la Policía Nacional, constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción. También se agrega que el planeamiento, organización, preparación y empleo de la Policía Nacional es atribución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y también el artículo 35 del proyecto, que sustituyó al artículo 66 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que determina: decretado el estado de excepción por grave conmoción interna, la fuerza auxiliar y los órganos de apoyo a la defensa se subordinan al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, total o parcialmente. Es decir, decretado el estado de excepción, por ejemplo, en zonas de resistencia ambiental y defensa del agua, ¿quién dirigirá los actos de represión en cualquier zona o región minera del país? Será a partir de ahora por simple decisión del gobierno de turno. Y una mayoría legislativa sorprendida. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplen así el viejo objetivo, entonces, cuenta con el minutos, objetivo oligárquico de militarizar la represión y militarizar el control de las organizaciones populares. Cuarta observación: los institutos de investigación militar más importantes del mundo reconocen que las guerras del futuro serán por el agua, por las tierras, por la defensa de la naturaleza. No es casualidad que el sector de mayor codicia del planeta está en la Amazonía y en América del Sur, donde se almacenan las mayores reservas del agua del planeta. Pero resulta que en el Ecuador, en vez de impulsar la protección de su espacio físico como la Amazonía, fortaleciendo a las Fuerzas Armadas patrióticas y nacionalistas que defiendan la soberanía nacional, del mejor modo, solo piensan en hacer de ellas una segunda policía para la represión interna. Poco a poco han ido cercenando, limitando a la institución vital para la vida del país, por lo que debería ser como entidad patriótica y nacional. Recordemos cómo en octubre del 2010, con la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, le despojaron a las Fuerzas Armadas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, el más importante centro de la educación e investigación de la realidad nacional desde junio de 1972. Conviene recordar finalmente que el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial 35 del 28 de septiembre del 2009, alegando que es una institución no deliberante, le sacaron a las Fuerzas Armadas de Petroecuador, del Instituto Nacional de Electrificación y de la Telefonía Nacional, EMETEL, y de todos estos sectores estratégicos
para que no se enteren ni sean testigos incómodos del saqueo nacional en las áreas más sensibles y ricas de la República. Pregunto, ¿por qué en vez de procurar convertirlos en policía, no permiten que Fuerzas Armadas sean parte del directorio de las empresas extranjeras y que además les devuelvan el instituto? Asambleísta Natalie Arias tiene la palabra. Perdón, asambleísta Natalie Viteri. Gracias, señor presidente. Que no me corran mis minutos, por